una gran producción de autoanticuerpos y de una predilección por las mujeres de 9 a 1, 9 mujeres por cada un varón. Es una enfermedad de distribución mundial, aunque es más agresiva, la enfermedad es más agresiva, no que se presente más, sino que es más agresiva en la etnia afroamericana y tiene una prevalencia de 15 a 50 casos por cada 100.000. Ustedes también podrán conocer a alguien que tiene lupus. Entonces, ¿cuáles son los factores? Factores genéticos es el antígeno leucocitario humano DR2 y DR3, el B8 también, pero muy poco, y tiene un déficit de complementos, que son el C3, el C4, el C1U, el C2, el C4. También me puede dar si tengo familiares en primer grado, por eso a veces si ustedes van a hacer prácticas con algún reumatólogo, les va a preguntar a las chicas que se piensa que tienen lupus, les preguntan, ¿tu mamá tiene lupus? Hola, hijo. Tu mamá tiene lupus, tu hermana, tu tía, o sea, sí, se van acordando porque normalmente es hereditario. Como factores externos hay la radiación ultravioleta. Normalmente estas personas que han sufrido bombas atómicas, radiaciones, etcétera, cerca de plantas nucleares, se ha visto que también tienen bastante incidencia de lupus. También puede haber les inducido por medicamentos, pero es bien raro, es muy poco frecuente. Y posiblemente algún agente infeccioso. Como factores hormonales, entendemos que es una enfermedad propia de las mujeres en edad fértil y tiene exacerbación de síntomas en el puerperio. No que aparezca en el puerperio, sino que los síntomas son mucho peores en el puerperio. Como factores inmunológicos, es una alteración de la regulación del sistema inmune, una disminución de la supresión. También vemos que hay linfocitos B de gran producción de anticuerpos con formación de inmunocomplejos. Esa es una hipersensibilidad de tipo 3. Esto acuérdense porque el año pasado yo pregunté eso. Ya, fenotipo de linfocitos B en lupus. Hay una gran producción de autoanticuerpos. El cuerpo, ¿qué significa lupus? En latín significa lobo. Quiere decir que el cuerpo se está comiendo a sí mismo, para que entiendan. Entonces, hay una gran producción de autoanticuerpos, el cuerpo quiere autodestruirse. Entonces, está positivo o está presente el anti-DNA con la unión de los componentes de los glucosaminoglicanos y la membrana basal glomerular y la nefritis lúpica. Entendamos de que el lupus puede coger cualquier parte del cuerpo, pero otra cosa que también tienen que entender es de que un criterio de gravedad del lupus es cuando coge el riñón, o sea, cuando hay nefritis lúpica, el lupus es aún peor, ¿ya? Esa también es una pregunta que hice el año pasado. Proteínas histona y no histona, y existe evidencia que los autoanticuerpos presentan reactividad cruzada con componentes celulares y nucleares. Por eso, algunas veces cuando yo tomo alguna otra prueba inmunológica me puede parecer como si estuviera positiva. Entonces, tengo que tomar, por ejemplo, el ANCA que yo tomo para ver lupus, tengo que tomarla sin infección, con correcta alimentación, no puede haber desnutrición porque puede salir falsamente positivo. La tolerancia central de linfocitos B en la médula ósea. ¿Por qué, por ejemplo, el lupus causa pancitopenia o causa citopenias, alguna línea de citopenia en la sangre? Por estos procesos de selección de los linfocitos B, para evitar la producción de linfocitos B autorreactivos, es decir, una selección negativa, empieza a producir menos de cualquiera de las tres series. O sea, ya sabemos que la sangre tiene tres series: la serie roja, la serie blanca y la megacariocítica, que son las plaquetas. Entonces, como un mecanismo en el que el cuerpo se intenta autoproteger, empieza a producir menos de cualquiera de estas tres series para producir menos autoanticuerpos. Entonces, como yo le bajo mis revoluciones y es lo que hace, ¿no? Por eso puede haber pancitopenia. Eso para que lo entiendan de manera práctica. Ya después lo leen como lo tenemos que ver. Manifestaciones clínicas. Hay un curso clínico que normalmente empieza con manifestaciones osteomusculares. Hay mucho dolor en articulaciones, hay manifestaciones cutáneas también. Las manifestaciones, por ejemplo, hematológicas, suelen ser un poco más avanzadas, suelen ser un poco más adelante en la enfermedad. Son muy variables y sobre todo la mayoría tienen una característica intermitente. Hay algunos flares, o sea, algunas llamaradas en el lupus. Entonces hay un tiempo en el que la chica, la persona que tiene lupus, está bien, viene a clases, está estable, y hay semanas en las que no la vemos en clases porque está con su activación de lupus. Acordémonos de que el lupus funciona así, como unas olas que suben y bajan.
Algunos casos tienen remisión completa y cualquier órgano puede ser afectado. Por más raro que parezca, puede agarrar hasta testículos, puede agarrar sistema nervioso central, que es el neurolupus, que es bastante grave. ¿Y cuáles son los síntomas? Esta tabla me gusta porque lo representa bastante bien. Normalmente son la fatiga, o sea, las personas, las mujeres que tienen lupus tienen mucho cansancio, mucho sueño, pero no es porque tengan sueño, sino es por la fatiga propia del lupus. También pueden tener fiebre de origen desconocido, pero es fiebre por lupus. Baja de peso, pueden tener artritis, artralgia, manifestaciones cutáneas, síndrome de Raynaud, componente renal, gastrointestinal, pulmonar, cardíaco, linfadenopatías. Vemos que son pocos, pero sí puede haber esplenomegalia también. Entonces, hepatomegalia. Entonces, si yo encuentro a una chica joven que le encuentro con adenopatías, que le encuentro con hepatosplenomegalia y le encuentro con pancitopenia, yo digo, uy, leucemia, pero en verdad es lupus. Y también puede coger el sistema nervioso central. Acá, esto para que vean, la manifestación de lupus con fiebre es bien frecuente, solo que no es muy difundida, pero la manifestación de fiebre en lupus es bastante preponderante. Hay mucha fatiga, malestar, fiebre, febrícula, anorexia, náuseas, pérdida de peso. Y las manifestaciones musculoesqueléticas, que son normalmente como empieza esta enfermedad, están presentes en el 95% de las personas, son las más habituales, más frecuentes son las artralgias y las mialgias en específicas, es decir, me duele el cuello, me duele el hombro, me duele la rodilla, me duele todo, es completamente inespecífico. No guarda una relación, no es simétrica tampoco, el dolor no es simétrico, yo no digo me duelen ambas rodillas ni me duelen ambos hombros, simplemente digo me duele el hombro, me duele la rodilla, y la intensidad también es variable. Otros hay artritis migratoria intermitente, pero no es deformante como la artritis reumatoide, que por ejemplo tiene las alas para los costados, ¿no es cierto? Que recordamos. Las artritis en el lupus no deforman. En un 10% hay artropatías deformante, que se llama artropatía de Charcot, y es una desviación cubital reductible en ráfaga, deformidad en los dedos en cuello y pulgar en Z. Para que sea una artropatía de Charcot, para que yo piense que es una artropatía, una deformidad por lupus, tienen que ver estas tres cosas, no solo la desviación cubital o las manos medias deformes, por ejemplo, que hay en la artritis normal. Hay mialgias, hay debilidad y también puede haber osteonecrosis aséptica, que es mucho más peligrosa, pero es poco frecuente, felizmente. Alteraciones hematológicas, hasta el 85% de mis pacientes con lupus tienen alteraciones hematológicas, para que veamos que es bastante frecuente. La anemia es la más habitual. Y ojo que también me puede hacer pensar en una anemia hemolítica, porque la mayoría, no la mayoría, la cuarta parte tiene CUMS positivo. Entonces yo puedo pensar que es una anemia por otra cosa, puedo pensar que es una anemia, yo que sé, secundario a una neoplasia, pero en verdad solo es una anemia. El 60% de estos pacientes también pueden tener leucopenia, pero generalmente son leucopenias que no necesitan tratamiento, es decir, son leucopenias laboratoriales, pero también puede acompañarse de linfopenia, pero no se traduce en infecciones virales a repetición. Entonces, eso es lo bueno de esa leucopenia. Y también puede haber trombocitopenia, menos frecuente, pero es intensa en menos del 5% de las pacientes. Manifestaciones cutáneas se producen en el 80% de nuestros pacientitos. Las lesiones agudas, la más frecuente y la que nosotros más conocemos, ustedes también deben acordarse, que es el eritema malar, que es el eritema en alas de mariposa. Normalmente cuando están nuestros pacientes en consultorio los ponemos un ratito, ni siquiera los sacamos al sol, sino los ponemos cerca de la ventana y ya se les pone rojita esta región de aquí, que sean hombres o mujeres. Son lesiones eritematosas, no malares, también puede haber lesiones ampollosas que nos puede confundir con otros síndromes ampollares y son bastante fotosensibles. A veces no se mira tan marcado el eritema malar, pero sí hay una fotosensibilidad que se puede ver en los pacientes y coinciden con el flare, que era lo que les estaba diciendo antes. Las manifestaciones cutáneas empeoran y son también más evidentes cuando el lupus está prendido, que es el flare, ¿no? Y curan sin dejar cicatriz. Entonces, cuando la persona está sin la exacerbación de la enfermedad, no hay ninguna cicatriz en la piel de las mujeres o de los hombres que sufran esto. Hay algunas manifestaciones subagudas de lupus,
como el lupus anular policíclico, mucho más raro, lupus psoriasiforme, que es un lupus bastante raro y bastante difícil de diagnosticar porque se confunde bastante bien con la psoriasis, e incura también sin dejar cicatriz. En manifestaciones crónicas, que sí lo van a ver y lo pueden ver también en el libro, es la del lupus discoide. Es un lupus profundo, también puede haber lupus profundo con una paniculitis lúpica. Estas sí dejan cicatriz y provocan compromiso sistémico. Entonces, lupus discoide, que es en manifestaciones crónicas, sí dejan cicatriz. El eritema malar y las manifestaciones subagudas no dejan cicatriz. Manifestaciones cutáneas inespecíficas, las mujeres y los hombres van perdiendo el cabello, o sea, aparte de sentirse cansados, con fiebre, anémicos, etcétera, etcétera, se les va cayendo el cabello y eso deteriora también bastante la salud mental de los pacientes, se sienten bastante mal. También hay telangiectasis, entonces en los momentos en los que no tengo el eritema malar, se notan todas las arañitas vasculares en la cara y en algunos brazos también. Hay líquidos reticulares, que es bastante preocupante para los pacientes por el cambio de coloración. Nódulos subcutáneos, urticaria y vasculitis cutánea, mucho menos frecuente también. Acá, por ejemplo, podemos ver cómo yo puedo decir que tengo una nefritis lúpica. Acordémonos que ya les he dicho que la manifestación renal de lupus es la más grave, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo puedo diagnosticar si tiene nefritis lúpica o no? Pues según el sistema lupus eritematoso sistémico, tienen que haber cuatro criterios positivos. Todos los reumatólogos y todas las nuevas guías dicen que el ANA es el criterio de entrada. Entonces, si yo tengo un ANA negativo, en teoría no es lupus, y es cualquier otra cosa menos lupus. Pero hay un 1 a 5% de lupus que tienen ANA negativo, pero la Sociedad Americana de Reumatología nos dice que ANA es criterio de entrada. Entonces, para fines prácticos, si yo tengo ANA negativo, no es lupus. ¿Ya? Siempre tiene que haber ANA positivo. Doctora, ese ANA negativo depende del tipo de los lupus que hemos hablado. Exacto. Exacto. Y también puede haber lupus seronegativo, o sea, puede haber lupus con ANA negativo, pero es rarísimo. Pero como es tan raro, el consenso es que sin ANA positivo no es lupus. Lupus, que es otra enfermedad. Manifestaciones neurológicas, 50-60% de los casos. Como les decía, el neurolupus es súper grave. Yo una vez atendí a una paciente con lupus que tenía una anemia hemolítica y no la pudimos controlar. El neurolupus es muy complicado. Empiezan con trastornos psicóticos, empiezan a olvidarse las cosas, tienen convulsiones y también son criterios para diagnóstico de neurolupus, lo que les he dicho. Junto con esto también puede haber una enfermedad desmielinizante, que ya es sobre los males el peor mal, ¿no? Que la vaina de mielina va desapareciendo en los nervios, entonces el dolor, las manifestaciones de neuropatía es aún peor en nuestros pacientes. Entonces, imagínense si de por sí una persona con lupus ya está mal, o sea, mentalmente mal porque se siente súper mal, le damos un neurolupus, una enfermedad desmielinizante y es prácticamente como condenarlo a la muerte, ¿no? Por lo mal que se siente, digo, por las neuropatías y por el dolor, es muy intenso. Entonces, puede verse la enfermedad desmielinizante en el 40-50% de los pacientes 2 a 4 años después de que yo diagnostiqué un neurolupus. Entonces, si yo tengo neurolupus y pasan 2 años, la mitad de esos pacientes van a tener enfermedad desmielinizante. Entonces, es bastante alta la cantidad de pacientes que van a tener enfermedades desmielinizantes con secundaria neurolupus. Manifestaciones cardiopulmonares, la pleuritis es la más común y muchos de nuestros pacientitos se infectan, viven infectados, tienen bronquiectasias infectadas, tienen neumonías a repetición. En el pericardio también puede haber pericarditis, mucho menos frecuente, y también miocarditis. Eso por que es lo más frecuente. La afectación renal, como les he dicho y les he repetido hasta el cansancio, la más frecuente es la nefropatía lúpica. La nefritis lúpica es la manera como el riñón se ve más afectado en el lupus. ¿Cómo yo diagnostico eso? También es una buena pregunta. Solo se puede diagnosticar con biopsia renal. La biopsia renal, ¿por qué no siempre se hace?
porque los pacientes con lupus a veces tienen pancitopenia y yo no puedo llegar a hacerle una biopsia renal. Pero la nefritis lúpica, la mitad de los pacientes con lupus tienen nefritis lúpica. Entonces la afectación renal es bastante frecuente y también hace al lupus más grave, porque como les digo, un criterio de gravedad en el lupus es la afectación renal. Esto léanselo, por favor, porque este es el score que necesito para yo tener, para poder decir que es lupus o no. Y acá era lo que les estaba diciendo, no lo digo yo, lo dicen las guías. Criterio de entrada, tienen que tener ANA positivo con título más de 1/80, que es el más bajo que hay. Entonces, para yo poder decir que es lupus, según el consenso mundial, es que tiene que tener ANA positivo, ¿ya? Pero por si acaso existe lupus con ANA negativo, pero es rarísimo. Manifestaciones gastrointestinales normalmente se manifiestan o se derivan de una vasculitis intestinal que es también bastante rara. Hay una hiperlipidemia también cuando se sube. Normalmente esos pacientes suelen tener triglicéridos altos, LDL alto y HDL bajo. Es el criterio de protección, ¿no es cierto? HDL que protege contra enfermedades cardíacas. Puede haber esplenomegalia, que ya les comenté al inicio. Nunca se olviden de ese ejemplo civil que les he puesto la leucemia. Un paciente con lupus puede tener hepatosplenomegalia, puede tener adenopatías, puede tener pancitopenia. Con eso ya tienen la mitad de los síntomas de ahí, no se van a olvidar de eso. También pueden hacer un hipotiroidismo subclínico, que normalmente está mal diagnosticado en la mayoría de pacientes. Justo leí una revisión que decía cuán poco se diagnostica el hipotiroidismo en pacientes con lupus, porque las manifestaciones del hipotiroidismo, si se acuerdan, ¿cuáles son? ¿Alguien se acuerda? Caída de cabello, ellos tienen alopecia. Alteraciones en piel, ellos tienen alteraciones en piel. Cansancio, ellos tienen cansancio. Tienen fatiga, tienen fiebre. Entonces, si se han dado cuenta, las manifestaciones del hipotiroidismo casi siempre se solapan con el propio lupus. Entonces, muchos pacientes, seguramente muchos lúpicos, deben tener su hipotiroidismo que no está diagnosticado. Entonces, si yo puedo a un pacientito con lupus diagnosticarlo con hipotiroidismo, o sea, nada pierdo, cuando ustedes ya estén en la consulta, tomarnos una TSH, ¿cuánto podríamos hacer por ellos? Les damos su levotiroxina y en algo sus síntomas van a mejorar. Entonces, acá están los autoanticuerpos en LES, ahí les he dicho la alteración más característica, ANA 98% me sale positivo. Luego están los anticuerpos menos específicos, que son los antieritrocitarios, los antilinfocitarios, los antineuronales, el anti-SMID, el antihistona, el anti-ROI, el anti-LA. El anti-ROI y el anti-LA, normalmente yo lo veo para ver progresión de la enfermedad, ya cuánto está empeorando o no. El anticentrómero siempre acuérdense que es para ver CREST, y el anti-RNP es para ver enfermedad mixta de geoconectivo. Igual después lo pueden leer, todo esto lo pueden leer. A esto quería decirles. Ya no usamos tanto como antes la hidralacina y la propionamida. Les apuesto que ustedes han escuchado esos medicamentos. Pero hasta hace unos 25 años se usaba bastante, porque no había otras alternativas que pudieran reemplazar esos medicamentos. La isoniazida, por si acaso, si hay lupus por isoniazida. Y la isoniazida es molécula fundamental para tratar tuberculosis. Entonces, en Perú, de acá la mitad de tener tuberculosis. Entonces, pónganse a pensar que todos los que usamos o los que usan isoniazida pueden hacer lupus. Entonces, en Perú, por eso debe haber tanto lúpico que no estamos diagnosticando. ¿Es lupus como tal medicamento? Sí, lupus medicamentoso, lupus secundario medicamentoso. Ese es el que también puede parar si es que se deja de hacer. Sí, pero es raro que cese por completo. Se bajan sus manifestaciones, baja la actividad de la enfermedad, pero normalmente como ya está dañado y hay producción de autoanticuerpos, baja un poco la actividad, pero sigue manteniéndose a largo tiempo. Bueno fuera que yo dejara de dar isoniazida y ya no. Inicio abrupto, semanas o meses después del consumo del fármaco. Ya. El lupus y el embarazo. Hay que entender, hay alguna gente que piensa, uy, soy estéril porque tengo lupus. No, no eres estéril. Puedes embarazarte normalmente, sin embargo, especialmente las portadoras de SAP,
que también es el síndrome antifosfolipídico, a veces se solapa muy bien con el lupus o coexisten. Pueden haber muchos abortos espontáneos, prematuridad de muertes fetales. La mujer debería enfermarse, embarazarse cuando no está activa la enfermedad. Entonces, si mi paciente es lúpica, o mi hermana, mi tía es lúpica y quiere embarazarse, tiene que ir al reumatólogo que le haga su antirrobo, antigas, su anticentrómero, su antihistona, todo, para ver que no haya actividad de lupus. Si no hay actividad de lupus y está compensada, ese es el momento para embarazarse. Lo peor que pueden hacer y lo que más hacen es embarazarse cuando están activas. Pero el cuerpo es tan sabio que a veces impide y se convierten en abortos espontáneos. Pero es malo pues para la salud mental de quien mujer quiere tener un aborto. Lupus neonatal es muy poco frecuente, pero normalmente se da en madres que han sido, por ejemplo, que se han embarazado en el flare y con una madre portadora de anticuerpos anti-ROY y anti-LA, que era lo que les estaba diciendo de la actividad, y se producen en menos del 5% de madres portadoras. Y lo que más hay, yo una vez he visto un niñito con lupus neonatal que tiene una pancitopenia brutal, estas manifestaciones, no tengo foto de mi niñito, pero esta la saqué de internet, es así, es tal cual, así es un lupus neonatal. Y es increíblemente difícil de tratar y tiene muchos problemas cardíacos como bloqueos auriculares ventriculares. Entonces, el lupus, evolución y pronóstico, es una enfermedad que te va a matar, no ahorita, pero sí a lo largo del tiempo. Es variable su curso, aumenta, baja, no se sabe cuándo va a aumentar. Más frecuente es que tenga un curso intermitente. Las remisiones auténticas, o sea que yo pueda decir, uy, no, mi amiga ya no tiene lupus, un 20%. O sea, 1 de cada 5 puedo decir, me libré de lupus como me libré del cáncer. Pero no es común, o sea, normalmente el lupus se te queda para toda la vida. El principal factor de supervivencia, acuérdense para el examen, ya les estoy diciendo 20 veces, compromiso renal. Mortalidad a corto plazo son cuando me dan infecciones y el daño al riñón. Mortalidad a 10 años es 25%, generalmente por problemas cardíacos. Ahora hagamos artritis reumatoide muy rápido. Este es más cortito y van a ver las diferencias, por ejemplo, que tenemos con el lupus. La artritis reumatoide es una enfermedad crónica sistémica inflamatoria y afecta predominantemente a articulaciones periféricas en comparación al lupus, que puede afectar a proximales. Y acá está la diferencia. Les dije también que el lupus eran articulaciones asimétricas. Puede afectarme un brazo, una pierna, etcétera, etcétera. Acá es una poliartritis crónica, erosiva y simétrica. Entonces empiezan mis dos muñecas, mis 2 tobillos, y es erosiva. Entonces va dañando parte del cartílago. Que si recordamos el lupus es no erosivo. Tiene una evolución variable con frecuencia intermedia, tiene una prevalencia literalmente baja del 0.8% y también tiene preponderancia por las mujeres, pero esta de 3-1 versus los hombres. Entonces afecta un poquito menos a las mujeres, pero estamos más afectadas. La etiopatogenia, ¿por qué me da artritis reumatoide? No sé, nadie sabe, sabrá Dios. Pero la teoría más aceptada es que hay un agente infeccioso. ¿Cuál? No sé. Es una reacción inflamatoria, me afecta la articulación. ¿Y cuándo afecta más? Cuando hay individuos genéticamente predispuestos que tienen el tejido leucocitado humano de DR4. ¿Recuerdan cuáles eran los DRs en lupus? 3. Ya, eso lo leo. 3 también está parte de la diferencia. Este solo tiene el HLDR4. Y tiene que haber un individuo genéticamente predispuesto. Pero yo, ¿cómo voy a saber que ella o tú eres genéticamente predispuesto? Porque no hacemos pruebas genéticas, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es lo que normalmente dice que puede producir la artritis reumatoide? La perturbación del proceso inflamatorio. Es decir, viene un bicho, me afecta un virus, me afecta la articulación, me afecta el cuerpo, y el cuerpo no sabe cómo detener ese proceso inflamatorio, entonces lo continúa a lo largo del tiempo. Y eso hace la activación de los osteoclastos con producción de proteasas. Entonces, es un mecanismo, es una inflamación que no pudo detenerse. Una infección que no pudo detenerse. Los panus normalmente son un tejido de granulación formado por fibroblastos, vasos y mononucleares. En las biopsias yo veo un aumento
de células de revestimiento, inflamación perivascular y infiltrado mononuclear, con predominantemente linfocitos TCD4. ¿Cuáles son las que más se afectan? Y los vemos normalmente. Acuérdense cuando alguien te dice yo tengo artritis. Carpo, manos son las más afectadas. Rodillas, tobillos, cadera, hombro, columna cervical, esternoclavicular y temporomandibular, que es bastante raro. Y es una poliartritis simétrica y las interfalángicas distales es bien raro que las pueda tomar. Las metacarpofalángicas, por eso las manos son las más perjudicadas. También pueden ser los pies con las metatarsofalángicas. ¿Qué me da? Dolor e inflamación, secundario un derrame o hay hipertrofia sinovial. La rigidez matutina normalmente dura más de 1 hora. Son personas que te dicen, me levanto en la mañana con full dolor en mis manos, en mis pies y no puedo moverme 1 hora entera. Entonces la rigidez matutina, que acuérdense también, comparando, lupus no tiene rigidez matutina. En el lupus yo me despierto, tengo dolor, pero puedo moverme completamente. Periartritis, tenosinovitis, bursitis, roturas, puede dar también quiste de Becker, ¿se acuerdan de los traumatas? No. Hay aumento de dolor y volumen en zona posterior de la rodilla, como está acá. Y enfermedad crónica puede generar deformaciones articulares, luxaciones y subluxaciones. Esta sí tiene la desviación del ráfago orbital, que no tiene el lupus. El lupus, yo les hablé de la artropatía de Charcot, que es la única que tiene, pero es muy raro. El lupus no te deforma articulaciones, a no ser que tengas artropatía de Charcot, que es rarísimo. En cambio, la artritis reumatoide sí tiene manifestaciones. Y miren, el dedo del martillo, halus valgus, el hundimiento del antepié, o sea, acuérdense, pies, manos, feas, todo te destroza. Es una poliartritis simétrica, puede causar osteopenia articular, generalmente en banda, y acá se miran las señales de erosión. Dijimos que era una poliartritis simétrica y con erosión. Acá miren, ahora pasado 1 año. Esta es, miren, 1955, 1 año antes, 1956. Aquí está, toda la erosión que hay en el hueso. Y acá también vemos, en la mano, erosión. Las manifestaciones extraarticulares son el principal símbolo de actividad de la enfermedad. Pueden haber nódulos reumatoides, manifestaciones oculares, puede haber shock secundario de la artritis reumatoide y eso hace que el tratamiento sea aún más difícil. Y las manifestaciones pleuropulmonares son más frecuentes en varones, porque es algo que ataca más a los varones. Pero como ataca muy poco, la verdad es que no vale la pena. Vasculitis reumatoide, mostrar el secado que está. Hay una, ustedes se acuerdan, no sé si quien haya notado conmigo, hay una enfermedad que se llama mieloma múltiple. El mieloma múltiple es un primo hermano de la amiloidosis. Y hay una teoría que dice que la amiloidosis es una actividad sin control más larga evolución en cualquier órgano. Y hay un tipo de amiloide, o sea, de esta sustancia que se segrega, que es tipo AA, que los pacientes que tienen artritis reumatoide son los que más lo tienen. Entonces, en teoría, una artritis reumatoide a la larga podría convertirse en una amiloidosis. Y también, como lo dice acá, hay factores asociados con el desarrollo de linfoma de células B grandes, que es, por ejemplo, artritis reumatoide, VIH, trasplante de órganos, sexo masculino, transformación de células B, herbicidas y Epstein-Barr virus. Pero la artritis reumatoide también puede convertirse en un linfoma a lo largo del tiempo. Entonces, la artritis reumatoide no es tan inocente como pensamos, no es solo deformidad de articulaciones. Y tienen anemia normocítica normocrónica. Pero aquí, no sé si recuerdan lo que les dije de lupus, era anemia, trombocitopenia, leucopenia. En cambio, acá tienen anemia, trombocitosis, es decir, que tienen plaquetas altas y tienen leucocitos normales. No se parece al lupus. Entonces, con un hemograma y el examen físico, yo ya podría ir dirigiendo ¿cómo yo lo diagnostico? Normalmente tomo un factor reumatoide, el factor reumatoideo, FR, lo tomo en cualquier laboratorio y me dice cuáles son los títulos del anticuerpo.
aparecen dos tercios de los pacientes. Un tercio puede no tener factor reumatoideo positivo. Ya, y esto es algo que sí les va a durar hasta, creo que en el examen de la residencia este año, creo, o el año pasado preguntaron esto. Los anticuerpos dirigidos con el B pluricetulinano, que así se llaman, anti-CCP, son los que me dicen pronóstico en artritis reumatoide. Recuerda que en lupus dijimos que el pronóstico me habla de la nefritis lúpica y la afectación renal. El pronóstico en artritis reumatoide me la da el anti-CCP. Y también pueden tener ANA positivo, y normalmente se dice que hay mucho overlap con el lupus. Acá está, y pónganse a pensar, miren, artritis reumatoide, criterios diagnósticos. Artritis de 3 o más zonas articulares se observa por médico. Artritis de 1 o más articulaciones de la mano, nódulos observados tiroideos, cambios radiográficos, rigidez marginal, artritis simétrica, factor reumatoideo serio. Y el diagnóstico se establece con 4 de los 7 criterios. Pónganse a pensar que todos estos criterios son tardíos. Acá ya la persona está fregada, ya tengo daño, ya tengo erosión en mis articulaciones, ya tengo daño articular. ¿Por qué? Porque ya hay artritis, o sea, ya las articulaciones ya no me sirven. Entonces, no es un buen criterio diagnóstico temprano el factor reumatoideo ni las manifestaciones clínicas. Cuando yo ya tengo erosión, manifestaciones clínicas, ya la enfermedad está avanzando. Y hay una evolución variable con un grado de depende mucho del grado de deformidad. Y la mayoría tenemos actividad fluctuante, pero tienen menos esperanza de vida